Hola a todos, sean bienvenidos a este video con fines educativos. Somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Psicología cursando el cuarto ciclo. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La palabra conciencia viene del latín conscientia, que significa conocimiento de su propia existencia, cualidad del que elabora juicios personales. Para la Real Academia Española, la conciencia es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Otra definición fue conocimiento inmediato espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Y por último lo definió como actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Para el diccionario médico, la conciencia es la función psíquica integradora que permite al ser humano darse cuenta de sí mismo, percibir lo exterior a él y relacionarse reflexivamente con su entorno. Entonces, podemos decir que la conciencia es el estado o proceso fisiológico donde un individuo mantiene un estado de vigilia, teniendo conocimiento de su entorno y de sí mismo. Es decir, que es capaz de percibir la realidad y poder reconocerse en ella. Como por ejemplo, en un estado de conciencia podemos reconocer estímulos como es el dolor de muela o el dolor de estómago. Podemos identificar niveles de conciencia. Entre ellas está vigilia, somnolencia, estupor y coma. Vigilia es el estado de plena alerta y atención. La persona en este nivel de conciencia es capaz de reaccionar a estímulos externos e internos, es decir, pueden tener ideas claras, piensan razonablemente, pueden mantener atención y están orientados en espacio y tiempo. Somnolencia es caracterizada por la presencia del sueño. El nivel de alerta dentro de este estado es disminuido, por lo tanto no habrá una reacción inmediata a un estímulo externo. Se puede recuperar el nivel de alerta por estímulos sensitivos tales como el sonido de una alarma. Una vez hecho esto, puede reaccionar a estímulos sin dificultades y de manera inmediata. Estupor es una condición donde la vigilia es casi nula. La persona no responde a estímulos a no ser que sean dolorosos o intensos. Sin embargo, una vez despierto, sus respuestas verbales son mínimas y al poco tiempo regresa a la situación previa sin reacción a estímulos. Coma. El coma es un estado de conciencia donde hay una pérdida completa de vigilia. La persona no va a reaccionar a ningún tipo de estímulo, siendo totalmente incapaces de dar una respuesta. Si esto se prolonga, pasa a ser un estado vegetativo. Anatomía de la conciencia. La conciencia está asociado al sistema reticular activador ascendente, o también conocido por sus siglas CRAA. Esta es una subunidad de la formación reticular. La formación reticular se encuentra a lo largo del tronco encefálico, desde la médula espinal hasta el cerebro. Esta consta de redes neuronales que se encargan de diferentes funciones tales como control motor somático, modulación del dolor y control del sueño y vigilia, que es la función del cual nos estamos centrando en este video. Entonces, el sistema reticular activador ascendente es el que se encarga de la regulación de vigilia y de la transición del sueño-vigilia, y viceversa, es decir, que se encarga de pasar del sueño a la conciencia y de la conciencia al sueño, permitiendo que nuestro organismo esté activo. Entre sus funciones tenemos 1. Conciencia, porque el sistema reticular activador ascendente se encarga de su funcionamiento. 2. Regulación de transición sueño-vigilia, debido a que el núcleo preóptico del hipotálamo inhibe los circuitos neuronales responsables del estado de vigilia, lo que provoca que, al su activación del núcleo, produzca el estado del sueño. Y 3. Atención, porque hace posible que se dé un periodo alto de atención, debido al incremento del flujo sanguíneo en regiones donde se encuentra el núcleo del sistema reticular activador ascendente. Bueno, continuando hablaremos sobre las teorías de la conciencia.
Hay múltiples teorías sobre la conciencia, a menudo basadas en parte en otras teorías que las precedieron. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la del filósofo estadounidense William James, que él definía la conciencia como una función evolutiva que salvaguardaba una secuencia de experiencias concretas conscientes. Además, decía que es la capacidad de grabar en nuestra memoria lo que estamos viviendo en una secuencia temporal para poder prever el futuro. Por otro lado, para el filósofo austriaco Karl Popper, creía que la conciencia emergió como el lenguaje, o sea, por la necesidad de comunicarse unos con otros. Es la última herramienta del proceso de evolución del Homo sapiens que le incita a ser conscientes de sí mismo. Pasando a otra teoría tenemos la del neurobiólogo estadounidense Gerald Edelman. Él plantea que la conciencia brota como consecuencia de la interacción entre grandes grupos de neuronas que se coordinan entre sí en el cerebro, manteniendo conexiones continuas con el cuerpo y el ambiente. La conciencia nace cuando el cerebro se da cuenta de sí mismo. Además, distingue entre conciencia primaria, que es construida entre experiencias vividas en el presente e interpretadas según las categorizaciones hechas por el individuo. Es un presente recordado. Y conciencia superior, que se basa en la emergencia del lenguaje en el ser humano que nos permite relatar subjetivamente nuestra vida pasada, una parte importante de lo que somos, el producto de nuestro diálogo interior. Por otro lado, tenemos al neurólogo portugués António Damasio. Él decía que la conciencia es un proceso gradual que se asocia con una secuencia de 3 tipos de yoes que conforman nuestra identidad. 1. El proto-yo. Es una secuencia temporal inconsciente y coherente de pautas neuronales que simbolizan el estado de nuestro cuerpo momento a momento. Es lo que permite distinguirnos del medio exterior. 2. El yo central. Somos conocedores de este yo. Puede activarse ante cualquier elemento natural y va experimentando pequeños cambios a lo largo de su vida. Solo experimenta el presente separando nuestro yo como entidad propia frente a otras cosas externas que nos afectan. 3. El yo autobiográfico. Es la memoria autobiográfica, compuesta por memorias implícitas de las experiencias vividas en el pasado y también de la previsión de un futuro incierto. Esta memoria nos proporciona la conciencia de un yo enriquecido por los archivos de nuestra experiencia vital. Continuando con las teorías, tenemos al físico teórico estadounidense Michio Kaku. Él decía que la conciencia es fruto de la evolución, que podría estar alojada en la corteza prefrontal y que se activa cuando tomamos una decisión, por lo que para comprenderla hay que estudiar el cerebro y cómo se comporta en el espacio-tiempo. Según Kaku, nuestra conciencia es la suma de nuestros conocimientos y nuestras emociones que han evolucionado durante milenios. Seguimos con la teoría del filósofo sueco Peter Gardenfors. Él ve en el lenguaje el último estadio en el proceso que lleva la conciencia humana. Piensa que primero estuvieron las sensaciones, luego la atención, las emociones, la memoria, los pensamientos, la planificación, el yo, el libre albedrío y finalmente el lenguaje. Los pensamientos son representaciones internas del mundo, lo que permite a los animales que los tienen separarse del mundo inmediato, pudiendo crear más de un curso posible de acción. También tenemos la teoría del neurocientífico estadounidense Joseph Ledoux. Él cita varios científicos que definen la conciencia como el saber lo que hay en nuestra memoria de trabajo. Esta es la memoria que contiene representaciones mentales en forma de episodios que se manifiestan en el momento presente. Para darnos cuenta de algo, ese algo debe estar representado mentalmente y después relacionarse con la representación mental del yo que lo experimenta. Otras teorías parecidas identifican la conciencia con la fijación de la atención. Para la neuróloga irlandesa Susan O'Sullivan, concibe la conciencia como una totalidad compuesta por diversos estados. Estos son la atención, la percepción y la memoria. Es la habilidad de elegir selectivamente nuestra experiencia mental. La atención selecciona algo y después la percepción lo identifica subjetivamente, según nuestras creencias alojadas en nuestra memoria. Pasando a otro tema de la conciencia, ahora veremos los trastornos del estado de conciencia. Para empezar nos haremos la pregunta, ¿qué son los trastornos del estado de conciencia? Bueno, los trastornos del estado de conciencia son padecimientos donde el estado de alerta o de vigilia se encuentran alterados.
Esto puede variar desde la confusión leve hasta encontrarse totalmente inconsciente. El estado de conciencia es normalmente controlado por diferentes partes del cerebro. Estos sistemas mantienen a una persona alerta y consciente de sí misma y de su ambiente. A continuación veremos cuáles son los distintos trastornos del estado de conciencia. 1. El coma. Este es un estado de conciencia como el sueño. El paciente no responde o no puede ser despertado mediante ningún estímulo, como la voz, un toque ligero o el dolor. 2. El estado vegetativo. Este es un estado en el que el paciente se encuentra despierto, o sea, con los ojos abiertos, pero no consciente de sí mismo o de su alrededor. El paciente se mueve solamente por reflejos y no por sí mismo. 3. El estado de conciencia mínima. El paciente es capaz de realizar ligeros movimientos, como el movimiento de los ojos por sí mismo. Él podrá ser capaz de seguir indicaciones sencillas, responder sí o no o hablar un poco. 4. El mutismo asinético. Este es un estado donde el paciente está despierto con conciencia limitada. El paciente puede ser capaz de seguir con los ojos, pero no habla ni se mueve por sí mismo. Bueno, a continuación vamos a ver qué ocasiona los trastornos del estado de conciencia. O sea, vamos a ver cuáles son las causas de esos trastornos. 1. El traumatismo de la cabeza. Los traumatismos de la cabeza pueden lesionar las partes del cerebro que mantienen la conciencia. 2. Aporte de oxígeno disminuido al cerebro. El aporte de oxígeno al cerebro es muy importante. La falta de oxígeno puede dañar o matar las células cerebrales. La conciencia puede afectarse cuando el flujo sanguíneo al cerebro o a una parte de este se interrumpe. Esto podría suceder durante el ictus, o sea, un derrame cerebral, o cuando haya sangrado intenso o inflamación en el cerebro. Un tumor cerebral puede presionar algunas partes del cerebro y afectar sus vasos sanguíneos. Las convulsiones, los ataques cardíacos o los problemas pulmonares también pueden disminuir el aporte de oxígeno al cerebro. 3. Medicamentos, drogas o alcohol. Ciertos medicamentos, especialmente los anestésicos, actúan en el cerebro para mantener a un paciente completamente dormido o libre de dolor. Algunas drogas de la calle también tienen efectos en el cerebro, lo que afecta el estado de conciencia. Demasiado alcohol en el organismo también puede afectar la actividad normal del cerebro. 4. Otros padecimientos o enfermedades. Estas pueden incluir alguna infección en el cerebro, columna o sus membranas protectoras o alguna infección diseminada en el organismo. Ciertos padecimientos pueden dar como resultado la formación de sustancias o químicos que pueden ser tóxicos para el cerebro. Estos pueden incluir desequilibrios electrolíticos, la diabetes, enfermedades del riñón o del hígado. Las enfermedades degenerativas que afectan al cerebro, como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, también pueden ocasionar trastornos de la conciencia. ¿Cómo se diagnostican los trastornos del estado de conciencia? Para esto, los médicos necesitarán una historia clínica detallada del paciente. Esta incluye información de cuándo empezaron los problemas y por cuánto tiempo los ha tenido. Los médicos pueden solicitar información acerca de otras enfermedades, medicamentos o actividades del paciente. A continuación, veremos cuáles son las actividades o procedimientos que realiza el doctor. 1. Exploración física. Los médicos revisarán primero la vía aérea, la respiración y el pulso del paciente. También se revisará el nivel de conciencia mediante la observación de los movimientos voluntarios. 2. Los ojos. El movimiento ocular, la mirada y el tamaño de las pupilas, así como su reacción a la luz, se revisan. Si el paciente se encuentra consciente y no se observan movimientos oculares, los médicos podrán realizar ciertos exámenes. Estos pueden incluir girar la cabeza del paciente de un lado a otro o aplicar agua fría en el oído. Puede utilizarse un instrumento especial para buscar inflamación o sangrado en el interior del ojo. 3. Movimiento corporal. Si no se observa movimiento, el médico puede revisarlo utilizando estímulos de sonido, tacto o dolor. Puede aplicarse dolor haciendo presión sobre los párpados o presionando la parte blanca de la uña o el esternón. Pueden también revisarse los distintos reflejos corporales. 5. Análisis de sangre y orina. Pueden realizarse distintos análisis como la revisión del azúcar, los electrolitos, conteos sanguíneos y de los gases en la sangre.
Podrán también realizarse análisis de sangre para revisar las funciones de los distintos órganos, como el hígado y de los riñones. Puede también enviarse una muestra de orina del paciente al laboratorio para examinarse. Pueden utilizarse sangre y orina para buscar signos de infección. 6. Estudios de imagen. Ciertos estudios utilizan un medio de contraste especial para ayudar a que el cerebro y otras estructuras se observen mejor. Informa a los médicos si el paciente es alérgico al yodo o a los mariscos, dado que podría también serlo a los colorantes. 7. Radiografía de tórax. Esta es una imagen de los pulmones y del corazón. Los médicos lo utilizan para observar cómo se encuentran los pulmones y el corazón. Los médicos pueden utilizar las radiografías para buscar signos de infección o de colapso pulmonar. Las radiografías pueden mostrar tumores, costillas rotas o líquidos alrededor del corazón y los pulmones. 8. Tomografía computarizada. Esta también es llamada TC, una máquina especial de rayos X. Utiliza una computadora para registrar imágenes del cerebro. Esta puede utilizarse para observar los huesos del tejido cerebral y los vasos sanguíneos antes de tomar las imágenes. Podrá administrarse un medio de contraste a través de una 4.